Ángel Gaspar, quien nos acompaña de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y presentará el trabajo denominado La Cuarta Teoría Política como base filosófica del pensamiento político ruso en la era de Vladimir Putin. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Agradezco la invitación y la oportunidad de estar de nuevo por acá. De entrada yo diría, es un tema, digamos, complicado. Yo sé que el tiempo es muy corto y siempre nos apremia. Esta temática, digamos que puede sonar un poco, quizás hasta confusa de entrada. Me parece que es interesante, digamos, retomando todas las temáticas que ya se han manejado aquí, temas de seguridad, incluso los elementos de corte cultural que definen a Europa. Me parece que es fundamental, especialmente en este contexto que estamos viviendo, en el marco de las relaciones entre Rusia y Europa. Si uno recuerda todos estos debates que se dieron precisamente ahora que se mencionaba, después de la caída del socialismo real, sobre el elemento de identidad, es decir, cómo se identificaba Rusia después de la caída del socialismo. Era una nación europea, tenía valores europeos, hasta qué grado podía tener estos valores, o si mucho de su influencia, no recuerda todo el proceso de expansión territorial ruso, se ha dado básicamente en dirección de Asia. Entonces esta idea era un poco ambivalente, ¿no? Y creo que es a partir en ese contexto posterior a la caída de la Unión Soviética donde se empieza a construir la idea precisamente del eurasianismo como un elemento fundamental de identidad cultural rusa. Y en ese contexto, digamos que a partir de los últimos años, especialmente, yo diría prácticamente desde la llegada del arribo al poder del presidente Putin, se ha ido construyendo esta idea que digamos está en formación, que se conoce como la cuarta teoría política, de un individuo que quizás no sea muy conocido, un filósofo, politólogo, e incluso en algunos círculos es conocido como el padre de la geopolítica rusa, que es Alexander Dugin, que es el que tenemos precisamente ahí en la imagen. Si me pueden dar la siguiente, por favor. ¿Qué plantea la cuarta teoría política? ¿Por qué se le llama cuarta teoría política? Porque aquí creo que es fundamental visualizar los elementos de contradicción que estamos viendo entre la visión cultural y que le dé identidad y cohesión a Europa y la propuesta que se está visualizando desde la Rusia contemporánea, especialmente la Rusia de la era de Vladimir Putin. En la ponencia anterior se hace mucha referencia al contexto del socialismo y la importancia que este tuvo en Europa del Este. Sin embargo, lo que está pasando ahora en estos círculos de pensamiento, que por ejemplo, analizados desde los think tanks estadounidenses, se visualiza como una visión casi, y algunos autores lo manejan así, casi neofascista, ¿no? Cuando desde la perspectiva del propio pensamiento político ruso, y sobre todo yo haría énfasis, desde la perspectiva del pensamiento filosófico ruso, no concuerda con esta definición, digamos, llamarlo neofascista. ¿Qué plantea la cuarta teoría política? Primero que nada, hace un rechazo de la modernidad, del concepto de la modernidad, lo cual de entrada ya nos pone en problemas con el sustento teórico, filosófico europeo, donde, si uno recuerda, ¿no?, siglo XVIII, siglo de las luces, es fundamental para poder comprender la modernidad. Entonces, esta visión teórica que se está realizando desde Rusia parte de la idea de hacer un rechazo de la modernidad. ¿Y qué implica un rechazo a la modernidad? Entonces, el planteamiento de Dugin lo tenemos en la imagen. Está planteando un elemento central en donde plantea que el liberalismo, como la corriente dominante en el contexto liberal, en el contexto de la modernidad, tiene, digamos, dos teorías que surgen en el propio contexto de la modernidad, pero son hasta cierto punto en algunos elementos contrarios. Por ejemplo, el liberalismo como teoría filosófica y de pensamiento, incluso también económico, va a tener una corriente, digamos, contraria en su pensamiento, que va a ser el marxismo y su aplicación política práctica en su momento en la formación de la Unión Soviética. Uno recuerda, en el contexto después de las crisis de los años 20, va a dar paso al nacimiento del nacionalsocialismo alemán. Y estas dos ideas políticas, a fin de cuentas, van a estar en confrontación en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El nacionalsocialismo, digamos, prácticamente va a
perder este contexto en el marco de la confrontación entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. El marxismo-leninismo, como se conocía en ese entonces, emerge, digamos, triunfante en ese marco y se va a enfrentar todo el contexto de Guerra Fría con el liberalismo occidental. Sin embargo, algunos autores dirán las propias contradicciones dentro del sistema también en el marco socialista llevan a la implosión del propio sistema. Que digo, sería un largo debate que no nos tendría ahorita mucho sentido realizarlo. Los elementos que motivan la implosión del sistema socialista. Sin embargo, emerge el liberalismo como la teoría política dominante después de la caída de la Unión Soviética. No hay un contrapeso ideológico o político que tenga capacidad de llevar a cabo o de establecer una rivalidad con el marco del liberalismo, como algunos elementos pueden llamarlo el neoliberalismo. Y aquí es donde entra esta visión teórica que se está desarrollando desde Rusia con las ideas de Alexander Dugin. Básicamente está planteando que es necesaria la creación de nuevos, hace ratito que se hablaba precisamente de las nuevas narrativas, pues nos está planteando una nueva narrativa, nos está planteando que es posible visualizar la realidad desde otra perspectiva. Y básicamente, ¿qué nos está diciendo? Que es fundamental el desarrollo de una visión filosófica que rechace la modernidad y que rechace al mismo tiempo el liberalismo. Entonces, esto a la luz de los acontecimientos que estamos viendo actuales, me parece que es extraordinariamente importante, porque nos habla de que no va a ser tan fácil, digamos, tejer un puente de comunicación entre Europa y Rusia, dado que las visiones filosóficas que sustentan los regímenes políticos son distintas. Hacía énfasis en el título en la era de Vladimir Putin por una razón. Alexander Dugin es considerado, digamos, dentro de los círculos de pensamiento político ruso como el gran ideólogo, digamos, detrás de las estrategias empleadas por Vladimir Putin, especialmente en el marco de la consolidación del eurasianismo como una visión política que en la época de la Unión Soviética era no muy consolidada. El propio Dugin es perseguido dentro del régimen comunista. Y algo que me parece que es muy importante, hacer el planteamiento de una Rusia que no es europea, pero que comparte valores con Europa, pero que no es europea, que tiene un acercamiento con Asia, pero que tampoco es asiática. Es decir, esta consolidación del marco eurasiático como identidad cultural. Y aquí viene otro elemento importante que va a ser la visualización de Rusia como un espacio civilizatorio. Es decir, que es un espacio civilizatorio distinto al europeo, distinto al asiático, lo cual también nos pone en un contexto, digamos, de contraposición con los dos motores económicos mundiales. Si damos a la siguiente, por favor. Y entonces aquí viene un elemento que me parece que es fundamental. Ya se hacía hace rato referencia al pensamiento atlantista en el contexto europeo. Y aquí Dugin plantea algo que es muy importante, que retoma de la visión política desde Heidegger, un filósofo alemán, el concepto del Dasein, que es un poco complicado desde la traducción hacia el español, porque vamos a hablar como el ser ya ahí. Es decir, nos habla de que cada región geográfica se debe de visualizar en función de los grandes espacios civilizatorios. Entonces yo me atrevo un poco a plantear de que esta visión política y filosófica que emana en la Rusia contemporánea de la era de Vladimir Putin, quizás se podrá visualizar como el contrapeso ideológico y de pensamiento filosófico, por ejemplo, a los elementos planteados en el contexto del choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Si damos a la que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen de quién es Alexander Dugin. Damos una siguiente. En alguno de los textos, por ejemplo, que plantea el propio Dugin, aquí tenemos uno que habla un poco sobre el conflicto de los continentes. Es interesante porque nos va a estar dando una narrativa donde cada espacio civilizatorio tendrá que buscar su propio Dasein, su propia razón de ser, lo que le da su razón de existir. Y esto lo podemos identificar en el contexto de la identidad. Le damos a la siguiente, por favor. Algunos de los textos que ha planteado, me parece, por eso visto desde Occidente a veces es un poco radical, ¿no? Una visión que se puede identificar, digamos, de una confrontación abierta con Occidente,
sobre todo en el contexto donde Dewey nos dice el liberalismo como concepto filosófico, político y de aplicación económica práctica lleva todas las problemáticas que vemos en el mundo. Entonces también podemos visualizar una Rusia que comienza a tratar también de explicarse a sí misma y de crear una visión filosófica distinta a la que existe en Occidente. Y que los conflictos que estamos viendo hoy, yo diría el caso Siria, me parece que es muy ejemplar, con dos visiones completamente distintas en la interpretación de los hechos. Entonces, mientras en Europa tenemos todo un contexto que ya se explicó hace rato de una manera extraordinaria, el marco de integración, el marco de cómo se van a llevar a cabo los sistemas de alianza, cómo es interpretado Putin desde Occidente, de una manera donde interviene de forma prácticamente o casi unilateral, pero que hay que entender cuál es la visión filosófica que está operando desde el otro actor. Entonces me parece que este espacio es central para visualizar esa nueva conceptualización filosófica de una Rusia que emerge, que no tiene, ya esto es algo muy importante de enfatizar. Esta visión de la cuarta teoría política rechaza el liberalismo, rechaza el marxismo y rechaza el nacionalsocialismo, es decir, y las unidades de análisis de cada uno de ellos. En el liberalismo el individuo, en el marxismo la clase, en el nacionalsocialismo la raza y el Estado. Por eso Dewey nos empieza a hablar de que sean necesarias nuevas unidades de análisis, por eso nos empieza a hablar de espacios civilizatorios, retomando esta idea del Dasein alemán, es decir, la idea del ser, lo que le da la razón de ser y de existir a cada espacio civilizatorio. Vamos a la siguiente, por favor. Y uno de los elementos centrales en donde, que están, digamos, siendo fundamentales es la construcción del espacio eurasiático. Hace rato, cuando se hablaba de las estrategias de seguridad de Estados Unidos, se planteaba esta idea del nuevo siglo americano. Bueno, podríamos quizás visualizar esta respuesta que se empieza a dar desde Rusia, especialmente como una visión del espacio eurasiático. Y aquí es interesante, en la ponencia que se habló sobre seguridad de Estados Unidos, se enfatizó especialmente el caso de Zbigniew Brzezinski, este gran asesor de la época de Carter, etcétera, donde si uno revisa los mapas que él plantea en este trabajo extraordinario del tablero mundial, hace énfasis especialmente en la necesidad para Estados Unidos, como el líder de Occidente, del dominio del espacio eurasiático. La importancia de dominar especialmente toda la zona que él llama la zona de violencia perpetua, que básicamente es parte de Asia Central, Oriente Medio y que incluso se proyecta hasta Ucrania, especialmente en la zona que es de mayor población rusa. Entonces vemos esta contrarrespuesta que se empieza a generar desde Rusia, quizás asumiéndose Putin también como el líder del nuevo sistema de alianzas eurasiático. Con China lo ha logrado ya establecer un sistema de alianzas económica y también político-militar, donde se empieza a generar digamos, por lo menos hasta este momento, un espacio de respuesta estratégica hacia Occidente. Entonces, por eso me parece que es importante la visualización desde la perspectiva no solamente geopolítica, sino me parece de mayor importancia el contexto filosófico, porque es lo que le da base al sustento del pensamiento. Le damos a la que sigue, por favor. Y finalmente los mapas que plantea esta visión de la cuarta teoría política. Dugin dice, bueno, existe una visión de un mundo unipolar centrado en Estados Unidos, del control de Occidente, y del control de Occidente sobre el resto del mundo. Entonces, eso es lo que teníamos al concluir la Guerra Fría. Un mundo unipolar centrado en Estados Unidos como ese gran líder de Occidente que tenía la capacidad para llevar e imponer su visión unilateral al resto del mundo. Le damos a la visión, por favor. Entonces nos plantea Dewey la necesidad de tener una visión, una nueva visión de los espacios geográficos. Uno puede estar o no de acuerdo con estas definiciones que se hacen desde el espacio de pensamiento político ruso contemporáneo, donde se hace una nueva reconfiguración, digamos, de las zonas geográficas con sus respectivos Dasein, sus respectivas razones de ser. Le damos a la que sigue, por favor. Y básicamente esto es lo que está planteando Dugin en el contexto del mundo multipolar. Digamos, contrariamente a lo que a veces se visualiza como el mundo multipolar, centrado quizás en BRICS o en la contraparte en G7, etc. La cuarta teoría política está básicamente planteando un mundo multipolar, pero centrado más bien en espacios
civilizatorios, lo cual me parece que es muy importante. Por eso hacía referencia a este contexto donde me parece que la propuesta político-filosófica que emana desde la Rusia contemporánea es, o yo me atrevería prácticamente a plantearlo como la contrarrespuesta a los propios planteamientos que emanaban desde Estados Unidos al final de la Guerra Fría. Uno recuerda los textos clásicos, ¿no? Fukuyama, etcétera, y en el caso específico de Huntington, con el choque de las civilizaciones. Entonces, por eso hago énfasis, uno puede estar o no de acuerdo con la definición geográfico-espacial civilizatoria que plantea Dugin, pero me parece que es importante tomarlo en cuenta por una razón. Es la voz, digamos, de mayor peso en el pensamiento político-filosófico de la Rusia contemporánea en la era de Putin. Es decir, Putin escucha a este individuo. Pues me parece que por ese simple hecho es fundamental considerar, digamos, en el contexto político de alto nivel, lo que plantea Dugin, dado que es un asesor importante, ha estado teniendo una carrera, yo diría, bastante significativa en el espacio político ruso. Y vamos a la siguiente, lo que dice acá. Entonces yo diría, a modo de conclusión, visualizar el contexto político que se está generando en la Rusia contemporánea. No solo, por eso decía yo, a veces, por ejemplo, uno lee revistas, ¿no?, tipo Foreign Affairs, etcétera, donde se visualiza a un Vladimir Putin, digamos, analizado desde el contexto clásico de la realpolitik. Yo diría, quizás sería necesario, y es algo difícil de hacer desde Occidente, compenetrarse las bases del pensamiento político ruso, porque obviamente no opera con los mismos elementos ni las mismas unidades de análisis, digamos, del mundo occidental, y especialmente en el contexto de las relaciones entre Europa y Rusia, no están utilizando los mismos niveles de comprensión, yo diría, en el contexto filosófico y civilizatorio. Y me parece que eso es importante, ya que se hablaba del contexto de las narrativas, una narrativa distinta para la comprensión de por qué Putin actúa de la forma que lo hace, ¿no? Entonces, pues muchas